Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos quienes habla el Magíster Edgar García, encargado de impartir el razonamiento verbal en el curso Transformar MACFOR 2021. Es un placer para mí, a partir de hoy, iniciar esta serie de videos que permitirán reforzar las ideas que hemos venido desarrollando a lo largo de la primera semana, exclusivamente en los diferentes temas. De esta forma quiero ya dar inicio sin mayor preámbulo al tema número 1 que hemos venido tratando. Este tema tiene que ver con la comprensión lectora. Y esta comprensión lectora se define como la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del texto mismo. En ese sentido, lo básico que se debe entender y asimilar e internalizar como estudiante dentro de la comprensión lectora es el significado de las palabras. Si no puedo deducir, si no puedo dar una definición de una determinada palabra en un texto, no voy a poder comprenderlo en su totalidad. Es lo que me dice la definición, ¿sí? Ahora, dentro de este tema, nosotros podemos observar 3 niveles de comprensión lectora. Estos niveles son los siguientes. El nivel literal, ¿cómo se define? El lector reconoce las frases y las palabras claves del texto. Entonces, si nosotros notamos, usted al hacer una lectura de un enunciado debe identificar si como lector reconoce todas las palabras que están en el texto o frases claves. Es decir, que si no puedo comprender esa palabra, se me va a dificultar dar una lectura general al texto. Ese es el primer nivel de comprensión, el literal. Ahora bien, existen 2 más que vamos a ver a continuación, pero si no podemos avanzar dentro del nivel de comprensión literal, va a ser imposible llegar a los 2 siguientes porque tenemos que verlo como un escalón en el cual se va avanzando. ¿Cuál es el siguiente? El nivel inferencial. Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo implícito. Y vea que esta palabra que está acá, implícito, tiene mucha importancia porque no es algo explícito, es decir, que está claramente determinado en las palabras que allí se dicen, sino que es algo que está dentro del texto y yo puedo presuponer e inferir. Las palabras importantes que estoy subrayando es leer entre líneas, es decir, puedo ir deduciendo lo que me quiere decir el texto luego de que tengo una comprensión literal, o puedo asumir algunas ideas que se relacionan con mis vivencias o mi realidad en cuanto a los términos que estoy allí deduciendo, y puedo generar ya una idea más clara del texto. Luego de que puedo hacer esto, existe un nivel mucho más elevado que es el crítico, el cual se define como el ideal, ya que en él el lector es capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. Esta palabra que voy a resaltar en este momento, ¿sí?, es muy importante porque emitir un juicio de valor ya lo hago luego de haber tenido una comprensión literal, inferencial, y puedo tener soporte para emitir una opinión. Esto no va a ocurrir sin que yo pase por los niveles anteriores con éxito. Entonces, esto ya lo hemos desarrollado, lo hemos explicado. Ahora vamos a un ejemplo que también vimos y es muy interesante. Los niveles de comprensión. El nivel de comprensión literal lo vamos a ver desde este punto de vista. Un ejemplo. ¿Cómo dice? El joven fue sometido a la ignominia. No pudo controlar sus esfínteres. Las palabras ignominia y las palabras esfínteres son palabras que quizás para muchos son desconocidas. En este momento, observa las palabras, lee el texto nuevamente y determina si las conoces literalmente las palabras.
Lo que tenemos que hacer en este caso es poder dilucidar el significado para poder ir haciendo una comprensión literal y más allá hacer inferencias que puedo relacionar con mis vivencias. La palabra ignominia significa, es una afrenta pública, ¿sí? Es una vergüenza a la que se somete a alguien por una situación determinada. Eso es una ignominia, una afrenta pública. Luego dice, en la segunda parte del enunciado, no pudo controlar sus esfínteres. Los esfínteres es un músculo o que se relaja dentro del cuerpo de manera natural, no lo controlo a través de mis acciones cerebrales, sino que él se relaja y permite a través de una cavidad la salida bien sea de un líquido o de materia fecal, en este caso es, ¿ok? Entonces, esos son los esfínteres y esa es la ignominia. Si yo leo nuevamente el texto y dice, el joven fue sometido a la vergüenza pública, no pudo controlar sus esfínteres, quizás porque de alguna manera se pudo notar que la orina salió de él y manchó su pantalón. ¿Sí? Miren todo lo que ya puedo entender luego de comprender el significado de las palabras. Ahora sí puedo hacer algo que es el nivel inferencial. Relaciono, contextualizo y aplico. Y puedo colocar un ejemplo. Mi abuela padece de Alzheimer desde hace muchos años. Probablemente ya no controla sus esfínteres, porque me han dicho que tiene que usar pañales. Entonces yo ya relaciono y digo, puedo tomar esta palabra y usarla dentro de mi vocabulario, de mi léxico, y entiendo su contexto. Eso es una inferencia que yo hago acerca del uso de las palabras, no del ejemplo como tal, sino ya de usar la palabra eh, en el hecho mismo de lo que significa. Y para ir a una comprensión crítica, ya puedo emitir un juicio de valor. Es decir, puedo, en base al ejemplo, decir, existe una alta probabilidad de que el joven padezca un problema de salud o los nervios le jugaron una mala pasada. Ya puedo argumentar en base al ejemplo algunas situaciones que pudieron ocurrir, ¿no? Entonces, de esta manera, puedo yo determinar los diferentes niveles que existen dentro de la comprensión lectora, ¿sí? Cuando voy a un texto, yo debo identificar las palabras que conozco o que desconozco para ir avanzando en los niveles de comprensión. Finalmente, ¿qué les quiero recomendar, estimados jóvenes? Lectura, bien sea audiolibros, también sirven como audio, bien sea lecturas de revistas, periódicos o cualquier otro elemento comunicacional escrito que les permita a ustedes enriquecer su léxico para poder ir avanzando en esto de los niveles de comprensión. Y la pregunta última que les hago para que se cotejen y ya terminar este espacio, este recurso visual, es en qué nivel de comprensión lectora me encuentro yo en líneas generales cuando desarrollo la lectura de un texto o de un enunciado. ¿Será que descubro todo el significado de todas las palabras o a veces tengo inconvenientes? Entonces, eso es lo que debo identificar como estudiante y debo tomar el consejo de hacer una lectura frecuente, asidua, permanente. Bueno, chicos, esto es todo por este video. Espero les pueda servir de mucha utilidad. Hasta la próxima.